Bueno, y ahora nos vamos a ocupar un poquito de lo que tiene que ver con esta anunciada reforma tributaria que el Congreso Nacional espera llevar al Congreso en los próximos días y que, bueno, tiene algunos aspectos que ya han sido cuestionados, como el caso concreto del impuesto al vino. Algunos coletazos que podrían traer a las economías regionales, en este caso de Mendoza. Esto lo vamos a dialogar nosotros con el contador Marcelo Olea, que ya está en nuestros estudios. Marcelo, ¿qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por acercarte a la radio. Buenos días a todos, muchas gracias. Bueno, ¿cuánto se está hablando, ¿no? de esta reforma tributaria y más aquí en Mendoza, precisamente por esto que decíamos, de esta mención que se ha hecho de cargar al vino con este impuesto interno del 10%. Anoche ha habido reuniones hasta última hora de la noche en Casa de Gobierno con funcionarios. Hemos tenido la posibilidad también de hablar con legisladores. Digamos, se han encendido las alertas para Mendoza. Bueno, la idea es conocer un poquito más bueno, el trasfondo de esta reforma en general, qué cambios son los que están proponiendo en los distintos sectores, y para eso, qué mejor que la palabra autorizada de un tributarista. Bueno, sí, yo acá traje algunos apuntes porque en realidad la reforma, si bien es una reforma gradual y funcional a los números de la economía, es una reforma parcial, o sea, sigue siendo una reforma parcial. No es la reforma integral que debería tener la Argentina. Y es una reforma gradual porque se está planteando de acá a 5 años, con lo cual muchos de los cambios van a ser planteados ahora en lo inmediato, en el mes de diciembre, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con los impuestos internos, ¿no? A las bebidas, a ciertas bebidas alcohólicas y a ciertas bebidas azucaradas o gaseosas, y otras medidas o reformas van a ser planteadas a partir de marzo del 2018. Es importante resaltar que la economía argentina sigue teniendo el gran obstáculo para provocar la reforma que debería tener Argentina, que es el déficit fiscal, ¿no? Exacto, un condicionamiento. Exactamente, sigue siendo muy alto. Que hay que pelear con las manos atadas. Claro, y que además deben trabajar no solamente en la propuesta esta de reforma, sino también en la baja del gasto público, ¿no? Que ese me parece que es el gran embate que tiene el Estado. Pero a mi juicio, el sistema tributario argentino, a pesar de lograrse quizás en más o en menos los puntos de la reforma tributaria, va a seguir siendo un sistema altamente cambiante, va a seguir siendo complejo, de impuestos muy elevados y generando este gran fenómeno adverso, no deseado, que es el fenómeno de la inseguridad jurídica. Una de las cosas que mencionaba el martes el ministro Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, cuando hizo los anuncios, es que, digamos, la intención en este sentido de Argentina era alinear la mayoría de los impuestos con los impuestos que tienen los principales países, digamos, a nivel mundial, de sacar algunos impuestos que existen solamente en la Argentina y que no tienen razón de ser, y equilibrar otros con digamos, los impuestos que tienen otros países, inclusive de la región. Tal es el impuesto a la renta financiera, que esta es una novedad, ¿no? Claro, sí, el impuesto a la renta financiera, que hasta hoy no grava, es decir, no alcanza con el impuesto a las ganancias a los intereses derivados de plazos fijos, cajas de ahorro, fondos comunes de inversión para las personas humanas. Con esta reforma se pretende gravar o alcanzar toda esta rentabilidad, ¿sí? Esta exención viene sosteniéndose desde hace muchísimo tiempo esta parte, con el objetivo de que el dinero que la gente pueda llegar a atesorar
y que eventualmente lo deposite en el banco, sirva para que el banco se lo preste a las pequeñas y medianas empresas que generen mayor empleo, valor agregado a la economía, y esto genera un efecto virtuoso en la economía. Me parece que este es uno de los puntos álgidos que tiene la reforma y que va a alcanzar a los intereses de plazo fijo, cajas de ahorro, fondos comunes de inversión de personas humanas a partir de determinado monto de imposición, ¿sí? Así es que, bueno. Llamativo que este impuesto no se haya aplicado en la gestión anterior, por ejemplo, que era una gestión que se decía de tinte más progresista, que no lo haya aplicado la anterior gestión, ¿no? Y que lo venga a aplicar esta, que se dice de un tinte más neoliberal, por llamarlo de alguna manera. Sí, no estaba planteado originalmente ni siquiera en la plataforma de campaña. Era un impuesto casi un imposible esto de alcanzar la renta financiera. Que convengamos que la tienen la mayoría de los países de la región esto, ¿no? Sí, e inclusive las empresas pagan impuestos sobre la renta financiera. Es decir, que la modificación está circunscripta solamente a las personas humanas. Por ahí, si vos me permitís, yo acá tengo un cuadrito comparativo de las tasas o las alícuotas del impuesto a las ganancias de los países en el mundo. Simplemente podemos resaltar algunos países de Latinoamérica que se podrían comparar con Argentina y después países de primer mundo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una tasa de 40%, pero un país de primer mundo tiene un ordenamiento, la verdad es que altísimo. lo hace muy, muy diferencial. Es altísimo, sí. ¿A la renta financiera? No, en el caso del impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias. En el caso del impuesto a las ganancias. Argentina tiene 35. En la modificación se plantea una baja paulatina del impuesto a las ganancias hasta alcanzar, de las sociedades, de las empresas, hasta alcanzar el 25%. Recién en 2019 tendríamos una baja del 30% y así hasta alcanzar por año el 25%. Por ejemplo, Brasil tiene 35, la misma alícuota que Argentina. Uruguay tiene 25, Paraguay 10%, ¿sí?, de impuesto a las ganancias. Y después países de primer mundo: Alemania 30%, Japón 30%, Portugal 30%, Italia 28%, 27% Canadá, España 25%. Después, por debajo, países también de primer mundo como Noruega 22%, 22% Dinamarca, 22% Suecia, Finlandia 19% y Reino Unido 18%. Es decir que Argentina tiene una alícuota exageradamente alta en virtud de la presión tributaria que tiene. Lógico. Y en virtud del sistema tributario integral. Más allá de que Estados Unidos tenga una alícuota mucho más alta del 40%, ¿sí? Volviendo a la renta financiera, sí, esto va a provocar seguramente cambios en los números de la economía. El precio del dólar seguramente va a ser el que indique como termómetro el impacto de la principal consecuencia. La lógica dice que la persona que tenía sus depósitos en plazo fijo, por ejemplo, si hoy tiene que tributar por eso y le va a tener un rendimiento menor, indudablemente. Va a tener un rendimiento menor cuando se le aplique el impuesto a su renta, ¿no es cierto? ¿Qué puede ocurrir? Que se vaya al dólar. Es muy probable. Y eso va a generar una presión sobre el precio del dólar, para lo que el central va a tener que estar muy atento a esto, porque, o sea, hay mucha plata que se puede ir al dólar a partir de esta medida. Sí, es muy probable que, como las reservas del central están muy bien abultadas, es muy probable que el banco maneje el tipo de cambio cómodamente, ¿sí? Pero se va a ir inevitablemente al dólar. Un detalle: las diferencias de cambio por moneda extranjera, es decir, esto que yo compre dólares y luego los venda dentro del mercado formal, para las personas humanas sigue estando exenta esa diferencia del impuesto a las ganancias, en tanto y en cuanto yo no me transforme en un sujeto habitualista, es decir, esto que compro y vendo, claro, y entonces lucro con la diferencia de cambio. Con lo cual, sí, la principal consecuencia es que se incrementa el precio del dólar, o por lo menos tienda a incrementar si el central tenga que salir a intervenir el mercado, que puede cómodamente hacerlo para tratar de acotarlo. ¿De cuánto es entonces el impuesto que se le aplica a la renta? 5%. 5%. Es decir, sí. De los intereses que va a liquidar la entidad bancaria, a esos intereses se le va a aplicar ese 5%. 5% en principio, obviamente después hay que ver cómo queda finalmente en la reforma del Congreso este ítem. Me parece que este va a ser uno de los ítems que va a generar algún cierto detenimiento de análisis, ¿sí?
Esto también puede impactar, se me ocurre a mí, en el fondeo de los bancos, a ver si la gente empieza a no ser que se eleve la tasa, no sé, porque si la gente empieza a ver que ya un plazo fijo o los fondos comunes de inversión dejan de tener la rentabilidad que están buscando y deciden sacar el dinero para ponerlo en otras cosas, esto puede generar algún desbalance, digamos, en el tema Sí, la bancario. tasa, convengamos que la tasa pasiva, en este caso la tasa de interés pasiva, la maneja el Banco Central. Después los bancos pueden aumentar uno o más puntos en función del monto, en función del cliente, la calificación crediticia del sujeto, etcétera. Pero la tasa la maneja el central, con lo cual sí, es muy probable que la tasa se incremente un poco para tratar de neutralizar el impacto del impuesto, ¿sí? Pero bueno, la verdad que son un montón de cambios los que se proponen. En el impuesto a las ganancias, que es el impuesto que debería recibir más cambios, no son muchos los que se plantean. Esto de las empresas, las alícuotas de las empresas es quizás el más representativo, pero estamos hablando a 2019 recién. Es decir que todavía falta un año de por medio para poder llegar a aprovechar la baja de este impuesto. Quizás también lo que va a generar, como vos muy bien decías al principio, un cierto ruido, es la modificación en el impuesto interno, ¿no? El impuesto interno que en algunos casos de estar exentos pasan a estar gravados, como por ejemplo el tema del vino espumante, el tema del vino común, y en otros casos con bajas de alícuotas que lograría el sector quizás una cierta recuperación, como es el caso de los celulares, televisores, monitores, etcétera, que tiene una alícuota actual del 17% y se pretende llevarlo a cero. Lo mismo los autos de gama media, entre los que valen entre 380.000 y 800.000 pesos, tienen una alícuota del 10%, quieren llevarlo a cero. También las motos de gama media, que son las que están comprendidas entre 70.000 y 140.000 pesos, la alícuota actual es 10% y la quieren llevar a cero. Después, bueno, aeronaves tienen 10, la pretenden llevar a 20, lo mismo las embarcaciones de alta gama y las motos de gama alta, que curiosamente se establece que son las que valdrían más de 140.000 pesos, es decir, se consideran motos de alta gama las que valdrían más de 140.000 pesos, de 10% de alícuota actual se la pretende llevar al 20%. ¿Sí? Bueno, esto creo que también es un tema bastante álgido que va a provocar diferentes sensaciones. Y siguiendo con el impuesto interno, ya metiéndonos en las bebidas alcohólicas y las bebidas azucaradas o las gaseosas, se pretende incrementar, por ejemplo, la alícuota de las cervezas, que tiene 8% hoy, se la pretende llevar al 17%. Los espumantes, los vinos espumantes y el champán, que tienen 0, llevarlo al 17%, igual que los vinos y las sidras, del 0% al 17%. Las gaseosas... Cosa que ha, digamos, generado que hoy el arco político y del sector vitivinícola prácticamente se haya puesto en pie de guerra con este tema, por este impuesto interno. Y lo que más llama la atención, porque esto arranca por lo que el gobierno considera, como bebidas no saludables. Entonces, digamos, encasilla como bebida no saludable al vino, colocándolo a la par, por ejemplo, del whisky, del coñac y de otras bebidas blancas, que inclusive pasan en algunos casos del 20 al 29%. Exactamente, del 20 al 29%. También, por supuesto, como vos decías, las cervezas, los espumantes. Y el tema es que el vino, que por ley es bebida nacional, hay una ley, está incorporado en el Código Alimentario como un alimento, no es una bebida alcohólica nociva como puede ser una bebida blanca o un whisky, es un alimento. Entonces ahí hay una contradicción desde el arranque que ha hecho que la provincia de Mendoza reaccione por este tema. Sí, lógicamente, porque además la provincia de Mendoza es la que genera casi el 90% de la industria del vino.
Es decir, el mayor impacto lo tiene o lo va a tener la provincia de Mendoza. Y creo que en este aspecto pues, se podrá discutir una alícuota sensiblemente inferior, pero va a quedar finalmente alcanzado. Yo calculo que va a quedar finalmente alcanzado porque está clara la intención en el proyecto de reforma de gravar este tipo de artículos, ¿sí? Pero no se condice porque las bebidas blancas, el whisky, etcétera, claro, bebidas de alta graduación alcohólica, la pretenden llevar hasta el 29%, es decir, si uno compara con el 17% del vino, la verdad que se contradice. Y además el vino viene sufriendo el gran embate del incremento del consumo de la cerveza, con lo cual esto también es un agravante para esta industria tan importante de la provincia de Mendoza. ¿Qué crees que va a pasar con el precio de estos productos a los cuales se les eliminaría el impuesto interno, que actualmente pagan 17 y que se eliminaría, como el caso de celulares, televisores, monitores y otros productos de electrónica? ¿Van a bajar el precio? ¿Eso se va a traducir, claro, en el precio final? Y es de esperar de que baje el precio, porque debiera ser matemático, ¿no es cierto?, bajar el precio. No que vaya a bajar un 17%, pero a lo mejor un 7, un 8%, claro, o el 50% del... Entiendo que el Estado tendrá que salir a controlar que esta baja en el precio finalmente se produzca, ¿no?, y se materialice y se pueda realmente percibir. Lo que pasa es que en el proceso inflacionario de la economía argentina los precios como que se van confundiendo, ¿no? Y la evolución del incremento de precios, calculo que en algún momento lo va a terminar licuando. El tema es que si uno se pone a pensar, en este caso, bueno, digamos que estas industrias deberían ser inteligentes y aprovechar esto para bajar los precios y acomodarlos un poco más, digamos, a la competencia que hoy tienen estos mismos productos en precios digamos, en los países vecinos, en los países fronterizos, Chile, Paraguay, Uruguay, donde, bueno, sabio es de que uno va a buscar un televisor o un celular y lo va a encontrar siempre mucho más barato que acá en la Argentina. Esta sería la oportunidad, digamos, para ponerse un poco más a tono con esos precios y ganar en competitividad para que la gente no vaya a comprar estos productos afuera. Sí, totalmente. Y además porque, bueno, por el avance de la tecnología, esta aparatología pasó a estar no solamente al servicio del ciudadano común, sino al servicio de la producción, ¿no? Son verdaderos instrumentos de trabajo, los celulares, bueno, inclusive los televisores traducidos en monitores, ¿no?, para el trabajo, las computadoras. Y entonces me parece que sí, esta es una excelente medida que tiene que ver con una clara discusión de pretender que ciertos artículos no paguen impuestos más de lo que realmente pagan. Bueno, te consulto por dos puntos que también están incluidos en esta reforma. Por un lado, el tema de las contribuciones patronales. ¿Qué va a pasar con eso? Y también con el impuesto al cheque. Bueno, con respecto, vamos primero al impuesto al cheque. Lo que se pretende con el impuesto al cheque es no eliminarlo todavía. En realidad se animan a eliminarlo. Mirá que se viene hablando de la eliminación del impuesto al cheque, todos hablan y no se animan a... Es un impuesto que se recauda cómodamente a través del sistema financiero, es una recaudación indirecta que se llama, porque el sistema financiero es agente de retención, del impuesto al débito y al crédito, es un impuesto mixto. Es un impuesto que recauda muchísimos millones de pesos, ¿sí? Y bueno, al Estado lógicamente le sirve, sobre todo nacional, porque no lo coparticipan. Claro. ¿Qué es lo que se pretende? Lo que se pretende es que las empresas puedan aprovechar un 20% a cuenta del impuesto a las ganancias por año hasta completar 5 años. Y entonces ahí neutralizarlo. Pero financieramente sigue siendo un impuesto complejo, porque el impuesto a las ganancias lo liquidamos una vez por año y eventualmente lo vamos a tomar al año siguiente, lo que me sacaron en el sistema financiero en concepto de este impuesto. Ya las pymes hoy con la ley de pyme tienen la posibilidad, dependiendo del tipo de pyme que sea, si sos micro y pequeña, podés tomar un 100% de impuesto a los débitos y créditos. Y si sos mediana empresa del tramo 1 manufacturera, es todo tan complejo, ¿no? Ahí podés aprovechar 50% de impuesto a los débitos y 50% de impuesto a los créditos. Lo que se pretende es llevar este 20% para el resto de las empresas que no son pymes. Veremos cómo queda para las pymes esta situación. Con respecto a las contribuciones patronales, bueno, es de esperar de que finalmente la reforma recepte
o el Congreso recepte los números de la reforma, la baja significativa de las contribuciones de la seguridad social, que son exageradamente altas, ¿no? Hablando en términos generales para que la gente lo entienda, los impuestos al trabajo, esto es básicamente lo que estamos planteando, son exageradamente altos en la Argentina. Argentina tiene aproximadamente casi un 45% entre aportes y contribuciones que son verdaderamente los impuestos al trabajo. Una parte la aporta el empleado a través de la retención que le hace el empleador y la gran parte la aporta el empleador. Estamos hablando de casi un 45%. También que ahí estaría incluido el costo del RT, ¿sí? Entonces lo que se pretende son bajar las bases imponibles mínimas a partir del cual se deben tributar estos impuestos al trabajo y bajar los impuestos al trabajo precisamente también para, como dicen, uno de los objetivos de la reforma, incentivar el empleo, incentivar la inversión y generar un efecto virtuoso en la economía. ¿Qué va a pasar con los monotributistas, Marcelo? Bueno, este es el punto quizás a mi juicio más complejo que plantea la reforma, porque la verdad que, y haciendo un poquito de historia, pero así en 2 renglones, en la Argentina el sistema tributario argentino ha cometido muchísimos pecados, ¿sí? Pero uno de los grandes pecados es que ha conspirado contra la real capacidad de contribución del sujeto. ¿Qué significa esto? Que los sujetos seguimos pagando más de lo que realmente nos corresponde. Con respecto a lo que se plantea para los monotributistas, se dice que quedarían excluidos del monotributo aquellos que tengan un patrimonio que supere 3 veces el mínimo no imponible o el monto del mínimo no imponible para el impuesto sobre los bienes personales. Te lo traduzco en números: el mínimo no imponible para el ejercicio 2018, para el año que viene, de bienes personales es 1.050.000. Por 3 te está dando 3.150.000. Si vos tenés un patrimonio que supera o que va a superar en el 2018 3.150.000, quedarías literalmente excluido del monotributo. Esto a mi juicio es injusto, porque se pueden dar diferentes tipos de situaciones, pero vamos a una en el cual el sujeto viene teniendo un patrimonio desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Y lo logró en el tiempo, con el ahorro, con el esfuerzo de su trabajo, etcétera. Y hoy se encuentra con un patrimonio de 2 o 3 inmuebles, supongamos, pudiendo ser legítimamente monotributista porque la ley se lo admite, tiene los parámetros que se lo permiten, y con esta normativa va a quedar excluido. Claro. ¿Y qué pasa a hacer en ese caso? La exclusión es compleja. ¿Por qué es compleja? Porque pasás al régimen general de liquidación de impuestos, donde vas a tener que pagar IVA, vas a tener que liquidar y pagar IVA, vas a tener que pagar impuesto a las ganancias, que esta reforma no contempla todos los ítems que deberían ser modificados en la ley de impuesto a las ganancias, sobre todo para las personas humanas, y esto le va a incrementar notoriamente los impuestos en su bolsillo. Quizás es el punto más complicado. Yo creo que va a ser revisado, ¿sí? Entiendo que esta valoración del inmueble para alcanzar 3.150.000 pesos lo va a hacer en base a los criterios de evaluación de la ley para el impuesto sobre los bienes personales, con lo cual muchísimos monotributistas, no sé cuántos, pero sé que van a ser muchos, van a quedar excluidos. Bueno, convengamos que todo esto digamos, lo que está proponiendo el gobierno. Esto tiene que traducirse todavía en un proyecto final y ser elevado al Congreso. Al Congreso. Tiene que tener la aprobación del Congreso para, digamos, pasar el filtro del Congreso para que esto quede aprobado. Estas son, lo que estamos pasando en limpio son o lo que ha pasado en limpio el gobierno son las intenciones. Las intenciones. Así que vamos a ver qué pasa con todo esto. Seguramente, no sé si antes de fin de año esto será llevado al Congreso, ya quedará para el año que viene. Sí, en diciembre lo que tiene que ver con impuestos internos va a ser tratado en diciembre. El resto va a ser tratado en marzo del 2018. Pero otro de los puntos, no sé si tengo un tiempito para decirlo, otro de los puntos complicados para las personas humanas tiene que ver con la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles, que es un impuesto que alcanza las ventas de inmuebles de personas humanas, excepto el inmueble destinado a la vivienda, a la casa habitación, que hasta hoy el impuesto alcanza por el valor de escritura 1,5%. Es un impuesto bastante benigno,
pretenden eliminar el impuesto a la transferencia de inmuebles y todas las operaciones de venta de inmuebles de las personas humanas, excepto la casa habitación, quedarían sustituidas por un impuesto a las ganancias especial, equivalente al 15%. Es decir, que estamos multiplicando por 10 la carga tributaria por la venta de un inmueble de una persona humana, del 1,5% por el impuesto a la transferencia de inmuebles al 15% por impuesto a las ganancias. Así es. Yo lo escuchaba respecto a este punto a Duhovne, y él explicaba que esto será aplicable solamente a aquellos inmuebles que hayan sido comprados con posterioridad a la sanción de esta ley y lógicamente luego vendidos. Sí, sí. Pero no el inmueble que uno tiene en este momento. Bien. Los inmuebles que se compren con posterioridad a esta... Esto tiene que ver con el principio de la aplicación no retroactiva de la norma, ¿sí? Pero bueno, no deja de ser una preocupación, sin duda, ¿no es cierto?, por el impacto que va a tener. A las provincias se las ha invitado a reducir el impuesto sobre los ingresos brutos, sellos, y eliminar aduanas interiores. En el IVA se pretende gravar los servicios digitales brindados por empresas del exterior no radicadas en la Argentina, como por ejemplo el tema del Netflix, ¿sí? Exactamente. Las bajas de videos, de películas. Sí. Bueno, eso quizás también va a provocar incrementos directamente en las facturas que uno paga. En los precios. Marcelo, bueno, se nos acaba el tiempo, te queremos agradecer la participación y seguramente nos va a faltar oportunidad para que sigamos nosotros desmenuzando de a poquito todo este tema tan complejo que tiene que ver con esta reforma tributaria que ha planteado el Gobierno Nacional. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Esperemos que el Congreso lo tome seriamente. En 91.5, las noticias conviven con vos. Sentimos lo mismo que vos, por eso te acompañamos todo el día. 91.5. 91.5.